Bueno amigos, pues buenas tardes y como siempre pues dar las gracias a mis suscriptores y darle la bienvenida a los nuevos que se han ido inscribiendo y a los que no están inscritos pues cuando vean el vídeo pues espero que les guste y se animen a suscribiros. Pues hoy voy a hacer un vídeo de montar un montaje en tándem sin nudo y otro en tándem con nudo corredizo. Para ver el de que va sin nudo, pues es muy sencillo. Cuando estemos en la playa y tengamos que montar un longuerón o algo que sea grande, pues lo podemos montar sobre la marcha y da igual que haya aire que se monta muy bien. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues primero vamos a hacer que va a montar en tándem sin nudo. Lo voy a hacer con anzuelos grandes para que se vea bien. ¿Vale? Voy a usar un 0,3. Un anzuelo bastante grande, ¿vale? Para que se vea bien lo que es el montaje. ¿Vale? Y para el montaje este tiene que ser el anzuelo de hojal. ¿Vale? Voy a coger este hilo, que este hilo también es gordo para que se aprecie, que este es el que uso yo para relleno de los carretes. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno amigos, pues vamos a empezar. En primer lugar, cortaríamos lo que es el largo de nuestra gameta. ¿Vale? Yo voy a cortar así un trocito para que se vea el montaje, pero vamos, cada uno que la corte como le guste de larga su gameta. Cogeríamos nuestro anzuelo de hojal y meteríamos por ahí, se aprecia que sale. Y ahora tan solo es como si fuéramos a empatillar. Le damos sus vueltas correspondientes, o 7-8 vueltas. Como si fuera a empatillar. Y ahora cogeríamos la punta de la gameta, esta punta de la gameta, y la meteríamos por el ojal hacia abajo. Tiramos y apretamos. Tensamos un poco. Y sin nudo ninguno estaría nuestro primer anzuelo estaría hecho. Cogemos otro anzuelo igual de hojal, se aprecia de hojal. Cogemos la punta de la gameta, metemos hacia abajo, la llevamos y aquí ya le damos la separación que nosotros queramos darle, más junto, más lejos, y tan solo es que está metido por el ojal. Pues ahora haríamos lo mismo, como si fuéramos a empatillar. Le damos 7-8 vueltas. A veces despacito para que se aprecie bien. 5, 6, 7 y 8. La vamos a dejar, que se aprecie bien. Aguantamos con los deditos. Cogemos la punta hacia abajo. Y tendríamos hecho un montaje en tándem sin nudo. Este es fijo. ¿Vale? Cogemos, cortamos del primero, cortamos nuestro sobrante. Y es un montaje. Este es fijo. Y no hay que hacer nudo. Y este, como estoy diciendo, en la playa para día que hace aire, si
Se nos antoja meter una carne grande. Se hace sobre la marcha en un momento. Vale, venga, pues ahora os voy a hacer uno en tándem, pero corredizo. Venga. Bueno, amigos, pues vamos a hacer el segundo montaje en tándem corredizo. Cogeremos nuestro anzuelo. El que vamos a poner en primer lugar, da igual que sea de pala que de hoja. Bueno, yo lo voy a usar de pala porque es el que tenga lo mismo de pala. Pues este sí iría empatillado, que es el primero. Vale, el empatillado que le hago no tengo por qué cortar de momento. El rabito, sale un bucle, por el bucle. Metemos los deditos y tan solo es. Le damos vuelta, a ver si despacito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7 y 8. Pateado, aguantamos. Tiramos. Y cerramos. Antes de apretar el nudo, nos humedecemos los dedos. Y le damos el jalón. Estaría suelo primero empatillado. Cortaríamos nuestro sobrante. Y ahora ya, pues cortaríamos la gameta a la medida que a nosotros nos guste pescar. Ya, yo le voy a cortar por aquí porque es como es para servir nada más. Ahora cogeríamos otro anzuelo. Yo lo uso de hojar. Y en vez de ponerlo así sobrepuesto, le vamos a dar más seguridad por si se va el empatillado que le vamos a hacer ahora, que siempre el anzuelo esté en la línea. Por si se parte el empatillado que le vamos a hacer ahora, que el anzuelo siempre esté en nuestra línea, ¿vale? Pues ahora cogemos un cacho de hilo para empatillar, más o menos. Y nos lo llevo. La forma que yo lo voy a empatillar, nos lo llevamos el empatillado, el anzuelo a la punta, al otro extremo de. Sobra ahí. La punta de la gameta, el cachito que hemos cortado. Ponemos por ahí. Tienen que quedar las tres puntas para acá, para arriba. Las dos del empatillado y el de la gameta. Y ahora el bucle, un empatillado normal corriente. Tres, 4, 5, 6, 7. Y de los dos estiramos de uno. Si corre, pues seguimos tirando.
Le damos el último apretón. Está el empatillado hecho, pero no está apretado. ¿Para qué? Porque ahora, para no quemar lo que es nuestra línea, nos lo llevamos a nuestro sitio, más o menos. Ya estaría ahí más o menos, que sería una postura ahí más o menos. Y ahora sí apretamos. Lo humedecemos un poquito para que no se queme. Y ahora sí apretamos nuestro nudo. Están apretados. Cortamos los sobrantes. Con cuidado de no cortar lo que es la línea de la gameta, que te puedes equivocar. Y este, pues podríamos jugar como queremos. Más grande, más chico, según lo que queramos montar. Vamos jugando con la abertura. Mira. Bueno, pues este es un montaje en tándem. Este es movible y este es fijo pero sin nudo. Bueno, pues espero que haya gustado el vídeo y ya el próximo, si Dios quiere, pues lo haremos en acción de pesca, porque ya según vamos escuchando en el telediario las noticias eso, que dicen que nos van a dejar ya cambiar de provincia, a ver si es verdad. Un saludo y buena pesca para el que pueda pescar. Hasta ahora.